Hoy te cuento la historia de un chico huérfano que había pasado toda su vida solo, con el único propósito de convertirse en un dibujante de cómics reconocido, hasta que por azares del destino se vio obligado a convertirse en un cazador, personas con la obligación de proteger a los humanos de los monstruos que continuamente llegaban desde un mundo paralelo hasta la Tierra, ganando en el proceso habilidades especiales, y aunque al principio todos lo veían como un perdedor, por no saber manejar bien su nuevo poder y ser clasificado por el sistema como un guerrero de clase baja, en poco tiempo consiguió ganarse el respeto de todos, gracias a sus habilidades, con las que no le tomó tiempo subir de nivel, escalando posiciones en el ranking de los más poderosos, ya que cuando el tipo enfurecía, se convertía en un monstruo capaz de derrotar a cualquier oponente. Además, escondía un poder oscuro en su interior, mismo poder por el que había sido abandonado. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Space Time Rift. La historia comienza con nuestro prota, Lim, un dibujante de webtoons profesional. O bueno, entre comillas profesional, ya que hasta el momento no había conseguido que ninguno de sus trabajos fuera reconocido. Aún así, no planeaba rendirse tan fácil, y de hecho pasaba prácticamente día y noche encerrado en su habitación trabajando en su proyecto, lo que lo había llevado a convertirse en un ermitaño, sin ningún amigo y mucho menos una novia. Pero centrémonos en lo importante. Mientras este trabajaba como de costumbre, en el centro de la ciudad tuvo lugar una misteriosa explosión que lanzó algunos rayos a varios lugares, y para la mala suerte de Lim, uno de ellos llegó hasta su habitación, creando una especie de portal. El chico no entendía qué sucedía, pero cuando trató de averiguarlo, fue absorbido por el dichoso portal, llevándolo hasta una especie de mundo paralelo, donde después de unos minutos se dio cuenta de que incluso su apariencia había cambiado. Ahora tenía el cuerpo de un guerrero, su color de cabello e incluso fuerza parecían ser muy distintas, ya que según él podía sentir que era capaz de moverse a una velocidad mucho mayor que con su cuerpo habitual. Incluso sus reflejos eran casi tan agudos como los de un animal salvaje. Así que llegó a creer que quizá había sido llevado a un mundo de magia, como las historias que solía escribir, algo que no le parecía tan malo, hasta que una especie de demonio que rondaba el lugar notó su presencia y quiso acabar con él. Según el chico, su final había llegado, ya que a pesar de que ahora contaba con habilidades sobrehumanas, no estaba seguro de cómo debía usarlas para defenderse. Por suerte, en ese momento, otro guerrero que rondaba la zona hizo frente al demonio, distracción que Lim aprovechó para salir de su radar. Y mientras lo hacía, la misma luz que lo llevó a ese lugar fue tras él, tomando la forma de una espada. Aunque el arma llamó la atención de la criatura de antes, que de inmediato fue tras él. Por su parte, el prota no tenía más opción que correr, aunque al verse acorralado, siguiendo sus instintos y con algo de suerte de por medio, logró acabar con la bestia gracias al poder de su espada. Tras ello, fue devuelto a su mundo, notando que ahora se encontraba de nuevo en su cuerpo. Al principio creyó que todo se había tratado de un sueño, hasta que esta criatura se presentó ante él como Jerónimo, una especie de espíritu protector de la brecha dimensional, el cual lo puso en contexto, explicándole que hace tiempo los demonios quisieron destruir la Tierra, hasta que un guerrero legendario lo selló en un lugar conocido como el Rift, el mismo lugar que visitó horas antes. No obstante, ahora la brecha dimensional se había debilitado, así que algunas personas fueron seleccionadas para luchar contra los demonios, y él era uno de ellos. Además, cada uno de esos individuos habían sido clasificados dentro de un rango, dependiendo la escala o alcance de su poder. Y lamentablemente, por el momento, él se encontraba clasificado en lo más bajo del ranking. Ahora era un cazador apenas en el rango F, así que quizá no se le serían asignadas misiones de alto nivel. Por otra parte, nos presentan a Yuan, el guerrero de antes y el heredero de una familia importante, el cual discutía por medio de un grupo de chat para los elegidos la aparición del nuevo guerrero, y quien todos creían que se trataba de un peleador experimentado, al ver la facilidad con la que se deshizo del monstruo de antes. Aunque era todo lo contrario, el prota era un principiante que incluso estaba teniendo problemas ahora que era capaz de ver a los espíritus que habitaban en la tierra.
llamando la atención de las personas normales, que se sorprendían al ver cómo el chico intentaba comunicarse con espíritus que ellos no podían ver, tanto que incluso terminó llamando la atención hasta de los noticieros. Lo peor de todo fue que la noticia de sus acciones se expandió tanto que llegó a oídos del consejo, encargado de brindar las misiones a los cazadores, y quienes luego de citar al chico le explicaron que los elegidos como él tenían prohibido revelar la existencia de la brecha dimensional a las personas comunes, ya que eso pondría en riesgo la estabilidad de la sociedad, así que debía mantener en secreto sus nuevas habilidades, o de lo contrario sería eliminado. Pero aprovechando su visita al consejo, los altos mandos tomaron la decisión de someter su energía a una especie de examen para analizar su potencial y qué tanto poder podría ser capaz de manipular con el entrenamiento adecuado. Eso sí, quedaron impactados al notar las estadísticas del chico, ya que según ellos no era un chico común, aunque el porqué de esto lo sabremos más adelante. Eso sí, les adelanto que al parecer el prota no contaba con demasiado poder, al menos según ellos, así que comenzaron a verlo como un desperdicio. Tras terminar la reunión, el prota aprovechó su visita a ese mundo para conocer la ciudad central, donde la mayoría de cazadores solían reunirse, y donde aprovechó para investigar un poco de sus nuevas habilidades. El resto de cazadores, que al principio lo veían como un novato, luego de observarlo un rato, se dieron cuenta de que ese chico era el cazador del que tanto se estaba hablando, el que había sido capaz de derrotar a un demonio de 3 estrellas por su cuenta. Así que le propusieron comprobar cuál era su rango de poder, sometiéndose a la prueba de aptitud en la ciudad, y la cual consistía en golpear una roca para saber qué tipo de poder poseía. De hecho, todos los cazadores se sometían a esa prueba cada cierto tiempo para determinar qué tanto había crecido su poder, luego de enfrentarse a varias batallas y desarrollar mejor sus habilidades. Era gracias a ello que lograban ascender en el ranking, al saber en qué rango se encontraba su poder. Además, entre más alto fuera dicho rango, obtendrían grandes beneficios de parte del consejo de antes. La gente creía que el chico obtendría un nivel exorbitante, sin esperar que después de que golpeara la roca mística, esta no tuvo reacción alguna. En otras palabras, el prota era un perdedor, y los cazadores comenzaron a creer que lo del día anterior había sido simple suerte, hasta que el chico decidió intentarlo de nuevo, pero esta vez con el poder de su espada, siendo capaz de por primera vez romper la roca clasificadora, acción que hasta ahora nadie había logrado, algo que no había ocurrido desde hace varios años, ya que no era muy común ver a un cazador novato ascender tantos niveles en una sola prueba. De hecho, él era el primero en conseguirlo. Por eso mismo algunos comenzaron a creer que quizá no solo era un cazador, quizá también podría tratarse de un portador de energía demoníaca, lo que hacía preocupar a todos los cazadores en caso de que este último llegase a perder el control de su poder, incluso llamando la atención de uno de los miembros del consejo, que terminó clasificando al chico como un cazador de rango A, e incluso le otorgó una misión bastante peligrosa que muchos cazadores habían rechazado a causa de su nivel de dificultad, pero Lim no tuvo más opción que aceptarla. Así que apenas regresó al mundo humano, inició con ella. La misión consistía en encontrar los fragmentos de otra de las espadas místicas, y usando el nuevo sistema con el que ahora contaba al ser un cazador, no le tomó trabajo encontrar el lugar donde podría encontrarse el artefacto, aunque en realidad no estaba interesado en la espada únicamente por su misión, más bien quería apoderarse de ella para incrementar su poder. Lo que no esperaba era que los fragmentos habían sido encontrados por este chico, que a causa de unir las piezas descuidadamente provocó una nueva grieta dimensional, grieta que terminó obligando al prota a adoptar la forma de su avatar, ya que debía hacer frente a una especie de cangrejo demoníaco. Al principio quiso mantener la distancia para crear un plan, pero después de notar que eso no funcionaría, no tuvo más opción que iniciar un duelo de poder a poder, y aunque parecía tener pleno control del combate gracias al poder de la espada, poco a poco su ventaja comenzó a diluirse, al grado de que su arma terminó rompiéndose, y no tenía manera de salir de ese problema. Por suerte, otra cazadora de rango A se hizo presente, y tomando por sorpresa al demonio, no le tomó trabajo eliminarlo. Por su parte, el prota, después de lo ocurrido, consiguió regresar a casa, y a pesar de que sus heridas eran graves, no serían mortales. Lo malo era que su espada había sido destrozada, y quizá no podría utilizarla más. Por otra parte, nos revelan que en realidad el espíritu no había escogido al prota por su poder, más bien buscó a alguien que no contara con mucho poder mágico para usarlo como sacrificio y recuperar su poder, ya que nos revelan que al parecer el prota no contaba con energía divina como el resto de cazadores. De hecho, era prácticamente una persona común y corriente. No obstante, al parecer su fuerza no provenía de energía divina, más bien de un poder demoníaco latente en su interior. Era gracias a ello que había alcanzado el nivel de un cazador de rango A, o incluso superior.
Era por eso que los tipos del consejo nos explicaban cómo alguien con tan poco poder se había convertido en cazador. Y de hecho fue el mismo espíritu quien hechizó el arma del chico para debilitar su poder. Esto tras notar que el prota era bastante habilidoso en batalla, pero sus planes terminaron fracasando, ya que la espada del chico de la nada terminó reparándose por sí sola, a causa de un misterioso poder. Así que el prota podría seguir utilizando sus habilidades sin problema, aunque el porqué de eso lo sabremos más adelante. Por otra parte, Yue, el cazador de antes, se había enterado de las grietas que los fragmentos habían estado creando, así que quería encontrarlos para evitar más bajas. Además de ello, se había interesado en el prota y comenzaba a considerar formar una alianza con él, ya que sus poderes podrían resultarle bastante útiles. Por lo que después de acordar una reunión con Lim, le reveló que él era el cazador con el que se había topado en su primer viaje al Drift y le propuso formar una alianza. No obstante, el prota no estaba muy convencido con la idea, ya que parecía desconfiar de su amabilidad. Aún así, quiso ponerlo a prueba, completando una misión juntos. Y por suerte, mientras revisaban los alrededores, se dieron cuenta de que una nueva grieta había sido abierta, y la cual esta vez había llevado consigo a un demonio de 5 estrellas. Así que después de adoptar la forma de sus avatares, decidieron que esa sería la batalla en la que decidirían si podrían formar equipo o no. Eso sí, Yue, antes de comenzar, le pidió al prota que tuviera cuidado con su oponente, ya que se trataba de un demonio rankeado como 5 estrellas, así que él quizá no estaría preparado para enfrentarlo. Lo que no esperaba era que el prota resultó ser más hábil de lo que creía, ya que a pesar de que no conocía muchas técnicas de combate, su poder de ataque era enorme, siendo capaz de plantearle cara al demonio. Lo malo era que no sabían trabajar en equipo, dificultando que ambos combinasen sus ataques, y su alianza más bien estaba resultando contraproducente. Tanto que el prota, quien había demostrado ser más habilidoso, le dijo que mejor se apartara y no fuera un estorbo, ya que él se haría cargo por su cuenta. No obstante, sus palabras hicieron enfurecer a Yue, que hasta ahora no había demostrado todo su poder, así que motivado por ello, le mostró al prota su verdadero poder, siendo capaz de deshacerse de la criatura por sí solo. Tras esto, Lim, que reconoció su poder, aceptó formar una alianza, ya que a pesar de que sus poderes no combinaban demasiado, sus instintos le decían que debía reclutar a alguien suficientemente poderoso para cubrirle la espalda. Por cierto, tras lo ocurrido, el chico comenzó a entrenar el manejo de su espada, ya que notó que debía dejar de depender de su poder bruto, ya que de continuar así, según lo que el espíritu le había comentado, su esperanza de vida comenzaría a desgastarse, además de que en caso de perder el control, se convertiría en una bestia incapaz de razonar, como las que solía combatir en las misiones. Por cierto, a pesar de que le estaba yendo bien como cazador, aún tenía muchos problemas en la vida real. Necesitaba conseguir dinero si quería pagar todo lo que debía de renta. Por suerte eso se solucionó, luego de que el chico comenzara a utilizar como inspiración todo lo que le había estado ocurriendo para plasmarlo en sus webtoons, los cuales consiguieron despertar el interés de muchas personas, tanto que la editorial para la que trabajaba le daría un puesto más alto y claro, un sueldo con el que podría pagar todas sus deudas. Incluso su nombre como artista había comenzado a ser reconocido en varios países, ya que la originalidad de sus historias, además de cómo plasmaba los hechos, como si él estuviera dentro de ellos, enganchaba a miles de lectores. No obstante, lo bueno no podía durar tanto, ya que cuando el chico cumplía con su otro trabajo como repartidor, se topó con esta chica mientras era molestada por un tipo, así que sin pensarlo decidió intervenir y mandar a volar al tipo, sin esperar que en realidad había interrumpido la filmación de una escena para una película. Lo peor de todo era que tendría que pagar una compensación por sus daños, así que sus deudas continuaban aumentando, aunque al menos pareció ganarse el agradecimiento de la chica, pero no tuvo mucho tiempo para charlar, ya que en las cercanías una brecha se había abierto. Eso sí, las acciones del prota parecían despertar la curiosidad de la actriz. Mientras tanto, Lim, después de llegar hasta la nueva brecha y adoptar la forma de su avatar, se dio cuenta de que esta vez el demonio era de mucho mayor nivel a los de antes, y de hecho le estaba resultando más difícil hacerle frente, a causa de que el elemento que dominaba era el mismo de Liam, al grado de conseguir atraparlo. No obstante, en ese momento la misma cazadora de días atrás se hizo presente e inició un enfrentamiento contra el demonio, enfrentamiento que le dio la oportunidad al prota de liberarse. Además, comprobó las estadísticas del demonio, notando que las recompensas por eliminarlo eran altas. Aún así su nivel estaba fuera de su alcance, por lo que intentó formar una alianza con la chica para trabajar juntos. No obstante, esta no estaba interesada en ello, por lo que Lim tendría que trabajar por su cuenta. Pero cuando lo intentó, su espada comenzó a ser
ser controlada por la misma energía que la reparó días atrás, intentando eliminar a la chica sin que el prota pudiera hacer nada. Por suerte esta consiguió usar su poder para contenerlo. Lo malo fue que a causa de ello, el monstruo escapó y ambos fallaron la misión. Una vez la grieta se disolvió, el prota descubrió que la cazadora se trataba de la misma actriz de antes, Kim, a quien luego de conocer le pidió que formaran una alianza para futuras misiones, pero la chica se negó, ya que prefería trabajar sola. Eso sí, este último no se daría por vencido, e incluso le informó de ella a su compañero, diciéndole que debían priorizar reclutarla, ya que sus habilidades podrían resultar útiles, algo en lo que Yue estuvo de acuerdo, por lo que tras acordarlo, el prota pasó varios días tras la chica, intentando convencerla de unirse a ellos, aunque lamentablemente, por más que lo intentó, esta continuaba negándose. Por cierto, banda, pequeña interrupción, para decirles que si ya llegaron hasta esta parte del video y la historia les está gustando, por favor se suscriban. Ya sé que pido mucho, pero en serio no saben cuánto me ayudarían, ya que estamos muy cerca de alcanzar el 500.000 de subs. Además, aprovecho para comentarles que a partir de este momento estaré sacando de 2 a 3 videos por semana hasta alcanzar el 500.000, así que espero poder contar con su apoyo. Y ahora sí, continuemos con la historia. Pero dejando de lado eso, las cosas comenzaban a complicarse para Lim, ya que horas más tarde recibió la llamada de su editor, informándole que su cómic había sido demandado por plagio, así que no podría continuar publicándolo. Además, él sería despedido de su puesto como creador y obligado a abandonar todos los derechos de la obra en la que tantos años había estado trabajando. En otras palabras, todo se había ido por el caño. Pero eso no era todo. Después de esto recibió una llamada de su arrendador, quien, furioso por sus atrasos en los pagos, planeaba tirar sus cosas a la basura si no se presentaba con él en ese mismo instante. No obstante, en ese mismo momento, una grieta dimensional apareció en las cercanías. Al principio el chico decidió ignorarla e ir por sus cosas, pero al escuchar algunos gritos no tuvo más opción que adentrarse en ella, olvidándose de sus pertenencias. Una vez ahí, terminó salvando la vida de un cazador con forma de tigre justo antes de que fuera eliminado. Por cierto, el monstruo al que ahora debía enfrentarse era el mismo al que semanas atrás no fue capaz de hacerle frente, pero esta vez no vendería su pellejo a bajo costo. Así que, poniendo en práctica las habilidades que había estado aprendiendo recientemente, sumadas a su poder bruto, estaba siendo capaz de mantenerle ritmo a la criatura. Por cierto, el otro cazador, que al parecer era un novato, terminó escondiéndose, y aunque el prota le pidió un poco de su ayuda para acabar con la criatura, el tipo más bien terminó siendo un estorbo para Lim, quien, tras entender que estaba solo, decidió encargarse del trabajo por su cuenta. Así que, sacando su Prime, expulsó todo el poder que consiguió reunir en ese momento, y por suerte su ataque dio resultado. Había conseguido derrotar a un monstruo de 5 estrellas, o eso creía, ya que segundos después se regeneró como si nada. Mientras tanto, Yue, que se enteró de la batalla que estaba librando el prota, se puso en marcha al igual que Kim, quien quería su revancha con la criatura. Mientras tanto, el prota y el tigre ahora mismo estaban escapando, ya que en cada ocasión que el prota derrotaba al monstruo, este se recuperaba e incrementaba su poder, así que su única opción era escapar. Lo malo era que el prota, que tenía que proteger al tigre, terminó siendo capturado, mientras este último recibió un ataque mortal. Por cierto, los otros 2 cazadores habían llegado al lugar y fueron capaces de presenciar cómo, luego de que esto sucediese, el prota perdió el control y, usando su furia como catalizador, consiguió liberar un poder enorme, con el que con uno de sus ataques fue capaz de aniquilar al demonio de 5 estrellas, dejando impactados tanto a Yue como a Kim. Y por cierto, el tigre había conseguido sobrevivir, así que el prota rápidamente regresó a casa para recuperar sus cosas, pero al llegar se dio cuenta de que todo estaba en su lugar, y se debía a que Yue había pagado la deuda que este último tenía. Además, el panorama comenzaba a aclararse, luego de enterarse de que la cancelación de su webtoon se había debido a un error. Por fin las cosas comenzaban a mejorar para Lim, tanto que incluso luego de revisar el ranking de cazadores, notó que había ascendido varios puestos. Después de su logro al derrotar al demonio de 5 estrellas, ahora era considerado un cazador de rango S, y nos explican que dichos rangos iban desde el F, el puesto en el que comenzó, pasando por el S, el doble S, hasta llegar al L, el ranking más alto al que un cazador aspiraba, y en el que de hecho solo se encontraban 5 individuos en todo el mundo.
y ahora los cazadores lo consideraban un prodigio por su habilidad. Por cierto, el tigre se contactó con él para agradecerle por salvarlo, e incluso le envió algunos dulces como recompensa por sus actos. No obstante, las cosas no podían ser tan buenas, ya que apenas este último y el espíritu se quedaron dormidos, el mismo chico que tenía en su poder los fragmentos de la otra espada se infiltró en su apartamento para robar la espada de Lim, dejando otra en su lugar. Lo malo fue que al día siguiente este último no lo notó, al estar tan inmerso en su trabajo de dibujante. Y además de ello, acordó tener una reunión con el tigre para conocer sus identidades reales. Lo que no esperaba fue que al reunirse, este último no resultó ser lo que Lim esperaba. La persona detrás del avatar era esta chica de aquí, Maya. Al principio el prota no podía creer que ella fuera quien estaba detrás del tigre, pero la chica le explicó que ese era el avatar que le dieron al convertirse en cazadora, y no había podido hacer nada para arreglarlo. Era por ello que algunas personas pasaban de ella por la manera extraña en la que actuaba, y únicamente el prota se había acercado a ella. Además, le comentó que ella también tenía un espíritu parecido al suyo, pero mientras conversaban notaron que algunos terremotos habían estado azotando la ciudad, los cuales eran provocados por el chico de antes, que intentaba transferir el poder del arma de Lim a la suya, sin esperar que el experimento salió mal, provocando que el poder de las espadas se saliera de control y liberara a un demonio que se encontraba sellado en esa ciudad. El prota trató de hacerle frente, pero al no contar con su espada no pudo hacer mucho, e incluso el espíritu lo dejó inconsciente al lanzarle su propia arma. Mientras tanto, Maya, que recordó cómo el prota la había protegido, decidió devolverle el favor, y por suerte, motivada por ello, consiguió deshacerse del demonio, que se trataba de un 2 estrellas. Tras esto, llevó al chico al hospital, quien por cierto estaba teniendo sueños extraños de su pasado, en el que fue abandonado por su propio padre. Pero bueno, apenas se despertó, nos enteramos que había sido llevado a un hospital especializado en tratar cazadores, y donde nos presentan a esta doctora, Jaiki, quien también era una cazadora y gran fan de los cómics que el prota solía escribir. No obstante, le dijo que había sufrido un daño bastante serio, así que debía guardar reposo unos días. Por otra parte, Maya, que siguió a la doctora, terminó escuchando cómo Jaiki hablaba con un colega del estado del prota, y sobre cómo este era afectado por una enfermedad que en unos cuantos días acabaría con su vida. Palabras que dejaron impactada a la chica, aunque en realidad todo se trataba de un malentendido. La doctora simplemente hablaba de otro paciente, pero Maya, quien no sabía esto, incluso organizó una reunión pidiéndole a Yue y a Kim, quienes por cierto eran los únicos cercanos al prota, que asistieran a una reunión que según ella sería la última que podrían compartir con Lim. Por su parte, el prota, una vez en la reunión, no entendían por qué todos actuaban de manera tan amable. Aún así, estaba feliz, ya que durante toda su vida siempre había estado solo, y al menos ahora tenía amigos con quien compartir. Lo que no esperaba fue que por accidente Kim le reveló que todos estaban ahí para despedirse de él antes de que colgara los tenis, cosa que dejó frío al chico, quien luego de que Maya le explicara lo que estaba pasando, quiso estar solo para asimilar la noticia. Este último no podía creer que en unos días todo se acabaría, ni siquiera había cumplido su sueño de crear una historia reconocida. Lo que no esperaba era que su espíritu, tras escuchar esto, terminó alegrándose, e incluso le reveló que apenas colgara los tenis, planeaba usarlo como sacrificio para recuperar su poder, explicándole que lo había escogido a él como cazador, a pesar de que no contaba con demasiada energía mágica para que así se le fuese fácil acabar con su vida, aunque le había tomado más tiempo del que esperaba. Obviamente sus palabras hicieron enfurecer al prota, que entendió que todo hasta ahora se trataba de una mentira. No obstante, cuando planeaba vengarse fue interrumpido por Maya, quien le comentó que todo lo de esa enfermedad se había tratado de un malentendido, explicándole cómo luego de que se fuese de la fiesta, al preguntarle a la doctora sobre su estado, descubrieron que el paciente en estado terminal se trataba de otra persona, así que su vida no corría peligro. El prota, tras enterarse de ello, se sintió aliviado. Además, eso le había servido para enterarse de los planes de su espíritu, así que con esto aclarado, le pidió a la criatura que le diera toda la información que tenía. De lo contrario, se olvidaría de todo lo que habían vivido y tomaría venganza. A lo que la criatura le informó que todo lo que le había dicho hasta ahora era cierto, y que en realidad necesitaba su poder para tratar de encontrar una especie de sello antiguo que mantenía cerradas las grietas entre mundos, llave que por cierto había sido dividida en varios fragmentos, así que necesitaba encontrar cada una de las piezas. Y por su parte el prota se ofreció a ayudarlo para que no tuviera que sacrificar a nadie. Unas horas después, la espada emitió un poder extraño que dejó inconsciente al chico, y el espíritu tuvo la oportunidad de acabar con él, pero al final decidió trabajar con él, y en lugar de ello lo sanó.
pero en el proceso descubrió que el prota no era débil. Más bien su energía mística se encontraba restringida por una especie de sello, así que le explicó al prota que se había equivocado. En realidad sí contaba con una cantidad bastante grande de energía divina, aunque no sabía bien cómo liberarla, pero creía que si seguía entrenando como hasta ahora, podría acceder a su poder en poco tiempo. Por otra parte, lo que el espíritu se temía sucedió. Un grupo de cazadores malignos habían encontrado uno de los fragmentos y lo usaron para liberar a un demonio legendario, cuyo poder era tan grande que incluso llevó consigo una tormenta que estaba azotando la ciudad. Mientras tanto, el prota, que descansaba tranquilo, parecía bastante feliz, ya que su cómic había sido reconocido por uno de sus artistas favoritos. Y eso no era todo. Recibió una llamada por parte de una empresa que quería realizar una adaptación animada de su historia, por lo que sin pensarlo se puso en marcha las instalaciones de esa empresa para acordar los términos, no importándole la tormenta que azotaba la ciudad. Pero mientras se dirigía al lugar de reunión, terminó topándose con algunas personas inconscientes, y las cuales, cuando intentó ayudar, comenzaron a levantarse como si de zombies se tratasen, e intentaron capturar al chico, el cual dudaba en defenderse ya que no quería dañar a personas inocentes. Por suerte, en ese momento, una de las miembros del consejo se encargó de obligar a los civiles, advirtiéndole que tuviera cuidado, ya que fenómenos como ese estaban sucediendo por todo el lugar. Pero bueno, el prota, que tenía prisa, terminó asistiendo a la reunión con la productora, y cuyo director le ofreció una suma bastante grande por los derechos de su obra, suma que por supuesto terminó aceptando. Lo malo era que el tipo no estaba interesado en su proyecto, más bien estaba interesado en Lim, ya que este era parte del grupo de cazadores oscuros, quienes creían que el prota tenía en su poder uno de los fragmentos. Y tenían razón, ya que al parecer el sello que mantenía restringido el poder de Liam era dicho fragmento. Pero bueno, una vez terminada la reunión, el chico se topó con Kim, y mientras conversaban, recibieron la notificación de la aparición de un demonio de 10 estrellas, el mismo que había provocado la tormenta. Así que sin pensarlo se pusieron en marcha, aunque una vez en el lugar no se toparon con el demonio, más bien con varios civiles actuando como zombies, y los cuales le causaron problemas a Lim, quien continuaba negándose a usar su poder contra personas normales. Momentos después, el monstruo se hizo presente, tomando por sorpresa a Lim. Por suerte, Yue, quien también recibió la notificación, se hizo presente para cubrirle la espalda. Pero de algo estaban seguros: ese monstruo no se comparaba con ninguno de los que habían enfrentado. Pero el prota estaba feliz, ya que ahora que no tendría que luchar contra civiles, no tenía que continuar conteniendo su poder. Una vez iniciado el combate, los tres hicieron equipo para hacerle frente al demonio, con Ling a la vanguardia y los otros dos sirviendo como soportes. Pero a pesar de sus ataques en conjunto, ninguno de ellos parecía afectar al demonio, que se encontraba en una escala de poder muy distinta a la suya. Por su parte, Yue intentó comunicarse con el consejo para pedir refuerzos, pero al ver que eso no estaba funcionando, el prota le pidió que fuera personalmente, mientras Kim y él se encargarían de entretener a la bestia. Ambos iniciaron el intercambio de ataques usando el poder de atadura de la chica como base para su plan, aunque eso no salió como esperaban, y el monstruo consiguió lanzar un ataque contra Kim. Sin embargo, Lim se interpuso en su camino, salvando a su compañera y recibiendo de lleno el impacto, que por supuesto lo dejó en un estado bastante crítico. Ya ni siquiera podría continuar en la batalla. Por suerte, en ese momento, Yue, que no podía abandonarlos, regresó a la batalla. Lo malo era que ahora estaban solos y no contarían con ningún refuerzo. Aún así, los compañeros del prota trataron de hacer frente al demonio para darle tiempo de recuperarse. No obstante, no sirvió de nada, pero presenciar la paliza que sus amigos estaban recibiendo hizo enfurecer al prota, que utilizando como catalizador su ira, consiguió debilitar un poco el sello en su interior, accediendo a un poder que le permitió rivalizar contra el demonio e incluso ponerse al tú por tú en un intercambio de ataques. Sus compañeros quedaron impactados con su nuevo poder. Lo malo era que, a pesar de tener una leve ventaja, el monstruo no parecía contar con un punto débil, hasta que después de que tanto Kim como Yue se unieran a la batalla dándole soporte al prota, este consiguió identificar la debilidad de la criatura. Lo malo era que la condición en la que se encontraba este último no ayudaba demasiado. Por suerte, en ese momento, otra cazadora se hizo presente, quien por cierto era la doctora de antes, y usando su poder como soporte consiguió reducir el daño en el cuerpo del chico, dándole la oportunidad de que luego de una jugada maestra orquestada por el prota, este último consiguiera asestar el golpe definitivo contra la bestia. El novato había sido capaz de encargarse de un monstruo de talla legendaria, algo impensable para los que hasta ahora lo veían como un perdedor.
Eso sí, tras finalizar el encuentro, terminó perdiendo el conocimiento. Por cierto, una vez en el hospital, el chico estaba teniendo alucinaciones con el momento en el que su padre lo había abandonado. Por otra parte, en el consejo parecían estar aliviados con la aparición del prota, ya que su poder sería clave en las batallas. O eso hasta que este tipo apareció, otro miembro del consejo, quien les dijo que quizá el prota podía ser un traidor, ya que hasta ahora todas las apariciones de demonios habían tenido lugar cerca de él, y al ser hijo de un desertor, lo más probable era que él también no fuera, por lo que el prota ni siquiera tuvo tiempo de recuperarse antes de ser llevado hasta la corte, donde el tipo de antes trató de obtener información a base de torturas, preguntándole sobre el paradero de su padre, a lo que obviamente el chico no entendía de qué le hablaba. Ni siquiera había conocido a ese tipo, pero le dijo que aunque lo supiera jamás se lo diría y que solo esperara, ya que si conseguía liberarse lo haría pagar por todo. Mientras tanto, Yue se enteró por uno de los miembros del consejo sobre cómo el padre del prota años atrás había atacado a un grupo de cazadores para robar uno de los fragmentos del sello. Tras eso desapareció abandonando a su hijo, pero quizá el chico podía estar relacionado con ello, así que le aconsejó que se mantuviera alejado de este último, ya que permanecer al lado de alguien que no solo podía ser un traidor, sino también de alguien que podría convertirse en un demonio a causa del poder que permanecía oculto en su interior, podría cavar su propia tumba. Por otra parte, el prota, que continuaba siendo torturado, ya no estaba solo, ya que Kim tomó la decisión de infiltrarse en las instalaciones y, tomando con la guardia baja al tipo, consiguió liberar al prota. Eso sí, este último estaba en un estado delicado. Además, ahora el resto de cazadores creían que el tipo era un traidor y comenzaron a tratarlo como basura, aunque al prota eso no parecía importarle demasiado, ya que él no solo planeaba probar su inocencia, además de ello quería hacer pagar a los hijos de fruta por las humillaciones. Además, el poder en su interior comenzaba a generarle pensamientos oscuros, imaginando una venganza contra los miembros del consejo. Y ahora su único objetivo era probar su inocencia. Por cierto, por el momento no sería tratado como un fugitivo, ya que tomarían 3 días para determinar si era inocente o no. Así que por ese tiempo podría continuar trabajando como cazador. Y mientras esto sucedía, Lin fue atacado por algunos cazadores oscuros que querían apoderarse del fragmento en su interior, aunque no esperaban que el chico fuera más habilidoso de lo que creían, derrotando a uno de ellos y obligándolos a escapar después de que Yue se hiciera presente. Eso sí, los tipos olvidaron el mapa con el que encontraban los fragmentos y ahora el chico lo usaría para encontrar el resto de ellos. No obstante, la asociación de cazadores, luego de enterarse de la ubicación de dicho fragmento, enviarían a algunos cazadores a encontrarlo, así que una batalla a 3 bandos estaba por librarse. Por cierto, la ubicación del fragmento eran las mismas montañas donde años atrás Lian fue abandonado. Una vez ahí, le estaba tomando trabajo dar con el fragmento al no conocer su ubicación exacta. Además, el terreno era peligroso, incluso llegando al borde de perder la vida después de caer por un precipicio. Por suerte, tanto Kim como Yue se hicieron presentes y le dieron una mano, ya que ellos y Maya habían decidido ignorar las órdenes del consejo y ayudarlo a probar su inocencia y encontrar el fragmento. El prota no lo podía creer. Al fin tenía personas que confiaran en él. Incluso la doctora estaba dispuesta a ayudarlo. Por cierto, el espíritu aprovechó para comentarles a sus compañeros que el verdadero poder del prota se encontraba sellado, cosa que impactó a los chicos, ya que hasta ahora el chico había demostrado un poder enorme, teniendo sus habilidades selladas, aunque no tuvieron mucho tiempo para discutirlo, ya que segundos después se dieron cuenta de que habían sido rodeados por el grupo de cazadores oscuros, quienes querían aprovechar la ocasión para arrebatar el fragmento en el interior de Lim, por lo que una feroz batalla dio inicio. Al principio las cosas parecían estar saliendo bien, ya que el equipo de Lim obtuvo la ventaja con facilidad. No obstante, el líder de los tipos, al verse acorralado, invoca a un demonio de clase especial con el que había formado contrato y cuyas habilidades estaban a otro nivel, siendo capaz de doblegar a todo el equipo, y ni siquiera Lim con todo su poder fue capaz de hacerle frente. Las cosas parecían complicarse y no tenían forma de contraatacar, y una vez el prota fue sacado del combate, los tipos llevaron a cabo el ritual para extraer el fragmento, ritual que resultó ser extremadamente doloroso y comenzaba a drenar la energía vital del chico. Mientras esto sucedía, tuvo el recuerdo de su pasado, en el momento en el que su padre lo abandonó, recordando cómo cuando eso sucedió, una batalla entre cazadores se llevó a cabo para intentar apoderarse de los fragmentos, y fue en ese momento que terminó absorbiendo uno de ellos. Regresando al presente, después de algunos minutos, el ritual llegó a su fin, y el sello fue extraído de Lim, cuyo cuerpo se encontraba sin vida, y el demonio terminó traicionando a los cazadores, y ahora planeaba usar los fragmentos para su beneficio. No obstante, mientras los
tipos discutían. En una escena épica, nuestro prota regresó a la vida, ya que ahora que su poder no era contenido por el sello, había alcanzado un nivel completamente distinto. Por fin, después de tanto tiempo, el chico podía hacer uso por completo de la energía que por años había permanecido dormida en su interior, y ahora contaba con un nivel de poder equivalente al de un cazador de rango L, la mayor fuerza actualmente en ese continente, iniciando un nuevo enfrentamiento contra el demonio, en el que esta vez la balanza estaba equilibrada. Ambos parecían contar con el mismo nivel. Mientras tanto, los amigos del prota se encargaron del resto de cazadores para que Lim pudiera centrarse en su batalla, en donde a pesar de que su poder estaba rotísimo, estaba siendo nerfeado a causa de las heridas que había recibido en el ritual, haciendo que poco a poco comenzara a verse debilitado. Pero planeaba usar hasta la última gota de energía para derrotarlo, así le costara la vida. Por suerte eso no sería necesario, ya que la doctora usó su poder para recuperar un poco su salud, lo suficiente para que la bestia en la que Lim se había convertido recuperara la ventaja. Además, tanto Kim como Yue usaron su poder para potenciar su energía, lo suficiente para que por fin acabara con la vida del monstruo. Tras esto, el chico recuperó el fragmento, y después de regresar hasta la ciudad de cazadores, sus esfuerzos fueron reconocidos, por lo que ya no sería visto como traidor, sino más bien como un héroe, y el cazador mejor clasificado del ranking. Pero bueno, después de lo ocurrido, algunas semanas pasaron, y nuestros protas, quienes ahora eran un grupo consolidado, continuaron realizando misiones como cazadores. No obstante, los problemas acababan de iniciar, ya que al revisar una especie de ruinas antiguas, un portal misterioso terminó arrastrando a Kim a una dimensión desconocida, donde una chica la esperaba, así que el prota tendría que recuperarla. Lamentablemente, aquí termina esta temporada, así que tendremos que esperar a la segunda para saber cómo continúa. Pero si quieren que la traiga, este video deberá llegar a los 1000 comentarios y 25,000 likes, así que lo dejo en sus manos. No se olviden de suscribirse, y sin más, sayonara.